Ok. Bienvenido, queridos hermanos. Es una alegría vernos una vez más por este medio y poder seguir preparándonos a través de este curso de homilética, el cual nos brinda unas herramientas de una manera sencillas, pero muy profundas, en las cuales meditamos lo que es teoría y también lo que es la parte práctica. Y justamente con las tareas que ustedes han enviado, pues es un complemento que trabajamos juntos. Sean todos bienvenidos por este medio y también pues gracias por conectarse con nosotros y podernos animar mutuamente a través de la palabra de Dios. Realmente las herramientas que nos brinda Papito es algo maravilloso. Ahora tenemos nosotros que poner esa diligencia y también ese ánimo para seguir preparándonos y ser esos siervos útiles dentro de su reino. En la clase anterior vimos lo que fue el propósito, ¿sí? Y la introducción. Vimos esas dos materias, las cuales nos hicieron ver ciertos puntos dentro de nuestros bosquejos bíblicos que preparamos o que estamos acostumbrados a preparar para alimentar a su iglesia. Y nos dimos cuenta que el propósito vienen de ciertos puntos, ¿no? A través de la teoría y también lo vimos en la práctica. Y la introducción, que tiene que ser algo bien llamativo, ¿sí? Como un tráiler de la película, ¿se acuerdan? El hermano Stalin decía un tráiler, digo el tráiler, pero el tráiler del mensaje bíblico, que ya queríamos escuchar ese mensaje bíblico, ¿no? Y es ahí el detalle donde nosotros, estas herramientas que estamos recibiendo, todos aprendemos. Todos aprendemos y es un ánimo de cada quien estar aquí y aportar. Le agradecemos a cada uno de ustedes, mis hermanos, por las respuestas a esas preguntas o esas tareas que ustedes envían. Las leímos y son muy buenas y les agradecemos. Les seguimos animando a seguir con sus tareas porque es una preparación principalmente para ustedes. Les va a ayudar mucho en el ministerio donde están ayudando en las iglesias, en cada local que se encuentran ustedes. Ahora, en esta noche, vamos a ver lo que es el cuerpo del sermón y sus divisiones. Entonces, el ánimo nuestro es que estemos atentos, ¿sí? Que estemos atentos a la teoría y también a la práctica. Recordemos que las dos van de la mano para poder recordar, ya, por esto es. Entonces, en la división del cuerpo vamos a tener a nuestro hermano Eric en lo que es la parte teórica y también el hermano Gerardo también lo va a tener en la práctica y de igual manera en la división. Entonces, yo creo que va a ser una noche maravillosa. Yo quiero orar en esta noche para ponernos en manos de Papito Dios y entramos en tema. Entramos en tema, recordemos una Biblia a su mano, un folder o una libreta para que haga sus apuntes y también pues con esa disposición, ya sea que tenga esa cámara encendida para poder compartir, ¿sí? Y a su vez pues podamos conocernos mucho más. Acompáñenme a orar, mis queridos hermanos. Excelentísimo Padre nuestro que está en los cielos, agradeciéndole por este día maravilloso en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Padre agradecerle porque nos permite llegar al trono de su gracia. Y Padre, poderle decir, mi Dios, bendecidos somos, porque su misericordia y su amor se derraman sobre cada uno de sus hijos. En este día, ya a las horas de la noche, mi Dios, queremos ponernos en sus manos para que sea su Espíritu quien nos guíe con sabiduría, con entendimiento, para así, Padre, poder sobrellevar nuestras vidas espirituales y también, Padre, llegar a esa preparación espiritual y ser siervos útiles dentro de su reino. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por permitir, Padre, conocerle a través de su palabra y poder, mi Dios, comprender su vivencia en este mundo. Pero también, Padre, gracias por su Espíritu que mora en nosotros, porque Él nos hace, Padre, entender lo que Él un día manifestó. Seguimos escudriñando, Padre, su palabra para así perfeccionar nuestras vidas espirituales y ser esos siervos útiles dentro de su reino, mi Dios. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre, por permitirnos tener este tiempo maravilloso de hermanos y podernos preparar, mi Dios, día a día. Mi Dios, quiero dejar en sus manos a este hermoso remanente y también, Padre, a Eric y Gerardo, la teoría y la práctica. Sea usted, mi Dios, quien nos bendiga, les permita recordar, mi Dios, lo que han preparado y también, mi Dios, que nosotros estemos atentos a cada una de esas pautas
para poderla, mi Dios, llevar a la práctica. Cuando tengamos que predicar, tengamos que dirigir una cena, tendremos que dirigir, Padre, una alabanza, pero en especial nuestras vidas espirituales. Gracias, Papito Dios, queremos quedar en sus manos y sea usted quien administre este hermoso tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, los dejo con el hermano Eric con la parte teórica. Eric. Gracias, Jimmy. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar esta noche acá compartiendo con nosotros y vamos a ir avanzando, vamos a ir construyendo conocimiento, vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Yo sé que algunos ya han estado leyendo lo que se envía esta semana, las lecciones, y espero que todo vaya complementado, leyendo lo que vamos a repasar ahora y más la práctica. Eso va a ayudar a tener un poco más de dominio, y ya sabemos, no nos vamos a volver expertos, pero sí nos va a ayudar para seguir creciendo, y de ahí el empujoncito y ya van a ir mejorando. Todos podemos mejorar en el tiempo y esa es la idea. Vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a ir recordando algunas cosas que hemos visto hasta aquí. Rapidito, esta clase va a ser un poquito más corta porque este tema no va a ser tan largo como la semana pasada, pero también va a servir para construir. Otra vez, piensa en este curso como si fuera a construir algo. Cada lección que aprendamos tiene su importancia. Aprendemos paso a paso para luego construir. No se apresure. Y le doy gracias a ustedes por su paciencia, por escuchar. Y esa es la idea de este curso. Repasar un poco. Hablamos mira, a veces tengo un propósito, quiero predicar algo con énfasis doctrinal, evangelístico o distintos propósitos. Entonces yo tengo en mente algo, pero no encuentro la escritura, no encuentro nada, entonces yo voy, tengo un propósito primero y encuentro la escritura. O también habíamos visto que a veces yo encuentro la escritura, a veces puede ser un pasaje, a veces pueden ser 2 versículos, o a veces un personaje, o a veces todo un libro, un capítulo, y yo quiero encontrar un propósito. ¿Qué énfasis va a tener? Entonces, eso habíamos visto un poco la semana pasada, y también habíamos visto parte de la introducción. ¿Ya? Y les dije yo que una introducción a un sermón es la puerta de entrada de lo que queremos hablar. Por tanto, debe preparar cuidadosamente. Se debe preparar cuidadosamente porque, recuerden, a veces la primera impresión es la que nos puede abrir una puerta. Vimos algunas consideraciones para la introducción, ya que debe ser interesante. No ser otro sermón, no voy a predicar 2 sermones, uno en la introducción y después lo mismo que... No. Debe ser breve. Dijimos que tal vez unos 5 o 6 minutos, tal vez. No prometer demasiado, porque tal vez si prometemos demasiado, tal vez quedamos en deuda si no damos lo que estábamos prometiendo. No tenemos que ser políticos, o sea, prometer mucho y no dar nada. En lo posible, memorizar. Si nosotros ya preparamos nuestro sermón con tiempo, ya preparamos todo, sería más fácil y más natural aprenderlo y decirlo, no textualmente, letra por letra, pero sí podernos decirlo de una forma más natural. Y memorizado es lo mejor que se puede hacer. Y la introducción debe ser un paso natural entre mi introducción y al primer punto principal que yo quiero llegar de mi sermón. Sin adornos innecesarios, debe ser sencilla, no empiece con disculpas. Eso es lo que habíamos, unas consideraciones para las introducciones. Y también hablamos de formas, cómo hacer una introducción. A veces se puede comenzar con el texto, proveniente del texto mismo a veces,
presentando los puntos principales, como una narración, la introducción por el título, por un hecho personal, y todas las que citamos y están viendo ustedes esta noche, que ya las vimos en un poco mayor detalle y ustedes las tienen para releer. Entonces yo digo, mira, ya tengo un propósito o ya tengo la escritura y quiero darle un propósito. Ahora me falta, ¿cómo empezaría la introducción? También dijimos que era muy lógico o aconsejable dejar la introducción para el último, porque ya si tengo los puntos principales y todo mi sermón armado, voy a hacer una mejor introducción. Esto no quiere decir que tal vez pueda hacer la introducción primero, también la puedo hacer. No estoy diciendo que sea una regla que no se pueda quebrantar, sino que podemos aconsejar que a lo mejor dejemos la introducción para el final, pero también la podemos hacer si se encuentran seguros y se les viene una idea de hacer una buena introducción con alguno de los consejos que está ahí, pueden hacerla. Y yo doy gracias a los que estaban enviando sus tareas, sus deberes, de lo que pidió Gerardo la semana, les agradezco por tomarse el tiempo, porque esto va a ayudar a mejorar. Todos nosotros podemos mejorar día a día. Ahora, vamos a ver esta noche el cuerpo del sermón y sus divisiones. Ya habíamos visto, hablamos sobre el tema, el texto bíblico, la introducción, un poquito del propósito. Ahora vamos a lo grueso de nuestro sermón. O sea, cómo sugerencias y también cómo poder hacerlo. Hay distintas formas. Entonces eso es lo que vamos a ver esta noche. Recuerden, ya teníamos ponerle un tema, cómo hacer una introducción, el propósito, todo eso ya lo habíamos visto. Y ahora vamos a ver, mira, ya tengo mi propósito, ya tengo mi texto de hilo, ya, mi introducción tal vez ya la tengo. Ahora, ¿cómo lo desarrollo? Entonces, el cuerpo del sermón podríamos decir que es la parte más extensa del sermón, ya que aquí estará lo grueso de lo que queremos hablar. Como se puede apreciar en el esquema del sermón que se presentó anteriormente, el cuerpo está formado por puntos mayores o divisiones, o también algunos textos dicen proposiciones, y seguidamente esos puntos. Ahora, ¿cómo podemos hacer estas divisiones? ¿Cuántas deben ser? ¿Ya? Porque esa es la pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer esa división y cuántas deben ser? Y los que leyeron la lección, vamos a dar algunas y vamos a conversar de ello. Bueno, algunas recomendaciones para hacer las divisiones y para que puedan ser más efectivos y nos sirvan. Tiene que estar relacionado con el tema y el propósito que se quiere lograr. Si yo tengo en mente lograr un cambio o lograr que a los que le estoy dirigiendo, a los que estoy presentando, tengan un cambio, estos puntos tienen que estar relacionados con el tema. No voy a ponerme, por ejemplo, decir, entonces el pecado dice tanto cosa, entonces me pongo a hablar y cuando Moisés estaba, y después me voy de un lado a otro, y ya hablamos de eso, no se vayan al bosque, repetidas veces me van a oír, no se vayan al bosque. Entonces, los puntos que tenemos que hacer, ya las divisiones, tienen que estar relacionados con el tema y el propósito que se quiere lograr. Cuando yo tengo mi propósito, ya tengo a dónde apuntar. Entonces yo apunto y digo, si yo quiero lograr esto, yo tengo que hacer estas divisiones, puedo hacer esta o esta. ¿Ya? Las divisiones permiten una mejor presentación de nuestras ideas. A veces, como dijimos al principio, alguien puede decir muchas cosas y no decir nada. Y no quiere decir que esto
Esperemos unos segundos. Parece que a Iris se le ha desconectado el internet. ¿Sí? Esperemos unos segundos. Ya se va a conectar. Si de repente alguien tiene alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto, también podría aprovechar para hacerla, ¿no? Aquí está Jimmy para que les ayude. Amén, amén. Como decía el hermano Freddy, la palabra de Dios va a contestar. Amén, amén. Sí, si tienen ustedes ahí que acotar algo o quieren hacer una pregunta para despejarla, con todo gusto. Recordemos que estamos yendo de a poco, ¿no? Como dice Eri siempre, tengamos un poquito de paciencia y vamos hilando y le damos dando la estructura que amerita el bosquejo que nosotros queremos preparar para presentarlo a la iglesia. Sí. Ahí está entrando. Ahí está, ahí está. Hermano, disculpen, tuve un problema técnico, se me apagó la computadora. Pero ya volvimos, ya volvimos. No se preocupe, Eri. Cuando te guste, pues puede continuar. Bueno, quedé aquí diciendo que las divisiones permiten una mejor presentación de nuestras ideas. Nosotros solimos ver presentaciones, solemos escuchar clases, y si uno lo presenta más ordenado, tiende mejor a quedarse en la mente, ¿ya? Tal vez algunos tienen más facilidad de aprender escuchando, otros viendo, ¿ya? Pero cuando tiene un orden, tiene específicamente una estructura, ya que tenga un propósito, va a ser más fácil de recordar que nosotros empezáramos a saltar de un tema a otro y diciendo muchas cosas, ¿ya? Entonces nuestras divisiones permiten una mejor presentación de nuestras ideas. A la hora de desarrollar las divisiones, ¿ya? Pueden ir mencionando a medida que se avanza con el sermón o no mencionarlas, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, mira, ahora vamos a hablar de esto y mis puntos son este. O no decirlo, hacer una introducción y después, cada vez, decir, mira, y ahora voy a hablar lo siguiente. Primer punto. Y hablamos. Y al terminar su primer punto, pueden dejar un espacio y decir alguna cosa y pasar al segundo punto. Mi segundo punto es esto. A veces que a personas les es más fácil así recordar, mira, mi primer punto así, mi segundo así. A veces, mucho más fácil así. También las divisiones deben ser las necesarias para presentar lo que queremos, de acuerdo al tiempo que tenemos planificado y lo que se quiere lograr. Sería recomendable 3 puntos mayores, y esto también es válido para los subpuntos. Vuelta. Estas son recomendaciones. Yo le puedo decir, mira, sería bueno 3 puntos calculando el tiempo que están acostumbrados o el tiempo que ustedes tienen. Sería bueno 3 puntos. Hay personas que hacen más. No estoy diciendo que esto sea una regla fija, sino es una recomendación. Deben tener un orden lógico entre sí. Esto es para poder pasar de un punto a otro. Traten de ser lo más lógicos y ordenados para poder presentar, para hacer estos puntos. ¿Ya? Porque así es más fácil de recordar. Los puntos mayores deben apoyar lo que estamos tratando en nuestro sermón. Y a la vez, los subpuntos deben apoyar los puntos mayores. Si estoy hablando de algo y tengo este propósito, y ya dije en la introducción, y tengo el tema, estos puntos deben apoyar. Por ejemplo, yo empiezo con, le pongo de tema o de título ese, ¿cómo ser salvo? Entonces mis puntos tienen que hablar
de eso y apoyar cómo puedo ser salvo y todas las cosas. Y deben ser ordenados y lógicamente. Y los subpuntos que vayan bajo cada punto principal deben apoyar al punto del que estoy hablando. Deben presentarse primero las divisiones negativas y luego las positivas. A ver, me van a preguntar, ¿y por qué presento primero las negativas y luego las positivas? Mire, hace tiempo cuando estuve haciendo esto, era la recomendación. No me acuerdo específicamente cuál era la razón, pero decían que, mira, preferiblemente poner las negativas y después las positivas. También debe ser entendibles y prácticas las divisiones. Ahora, primero lo general y luego lo particular. Puede ser un punto que hable de algo general y los puntos subordinados lo detallan. ¿Ya? Si ustedes tuvieran que describir algo y se están hablando de algo, yo hablo primero lo general y después lo desgloso en partes pequeñas. O sea, voy a lo general, a lo más grande, y después lo desgloso en pequeños pedacitos o en pequeñas subdivisiones, cada punto. Si hay puntos relacionados con el tiempo, ¿ya? Lo lógico sería presentarlos en el orden de una línea de tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Ya? Ya vamos a ver un punto más adelante sobre eso. Si están hablando, por ejemplo, de un personaje de la Biblia, Moisés, van a hablar, mira, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años después sacando al pueblo de Israel de Egipto. Puede ser así, en un orden lógico, pasado, presente y el futuro que tuvo. Se ordena causa, manifestación y resultado en ese orden. ¿Ya? Mira, la causa, lo que causó y el resultado. Es recomendable que el último punto mayor sea que lleve a una decisión, a una reflexión, a un cambio de vida, aplicaciones prácticas, etc. Entonces, yo ya he presentado la mayoría de los puntos de lo que quiero enseñar, quiero demostrar, y la última división sería donde yo tengo que tratar de causar una decisión, ya sea una decisión de vida, una decisión de cambio de hábito, ¿ya? O cambio o un llamado a hacer determinadas cosas, ¿ya? Porque si no, otra vez, como dijimos, podemos dar mucha información, tal vez nuestros puntos dan mucha información, pero tiene que haber algún llamado, algo que mueva, porque mi propósito no es solamente dar información, podemos dar información de mucho de la Biblia, pero tiene que llegar el punto donde yo pueda, mira, si estoy hablando de un tema moral, tengo que aconsejar y decir, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo pueden cambiar? ¿Qué rumbo van a tomar de aquí en adelante? ¿Ya? Por ejemplo. Ahora, ya vimos algunas de las sugerencias de cómo hacer divisiones, son sugerencias. Ahora vamos a ver las formas de hacer las divisiones. Otra vez, estas son sugerencias, se pueden hacer, ¿ya? Son sugerencias. Por ejemplo, es una forma muy sencilla, a veces uno puede hacer incluso el tema y los puntos, las divisiones, los puntos mayores y los subpuntos con preguntas interrogativas. Si decimos qué, estamos preguntando qué cosa. ¿Qué cosa causó esto? ¿Qué cosa está? Si preguntamos quién, nos estamos refiriendo a alguien. Por ejemplo, ¿quién murió por nuestros pecados? ¿Quién nos da perdón? Estamos hablando de alguien. Y usar preguntas también es muy válido en los puntos.
¿Ya? O preguntamos cómo. Si explicamos algo y ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aplicar? O también el por qué. ¿Por qué les pasó a los israelitas esto? ¿Por qué les pasó a los corintios esto? También puedo usar el cuándo. ¿Cuándo? Es algo de tiempo. ¿Cuándo fue que Salomón perdió el rumbo y se casó con mujeres extranjeras y lo desviaron? ¿Cuándo fue esto? Estoy solamente poniendo ejemplos. ¿O dónde? ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia? ¿O dónde fue que? Con preguntas. Y es muy bueno usar estas preguntas interrogativas que nos pueden ayudar a hacer divisiones en nuestro grueso del sermón o de nuestro estudio. También podemos usar por las divisiones naturales del texto. Aquí se puede hacer muchas sugerencias de cómo hacer divisiones, pero de tomar en cuenta el propósito que se quiere lograr y del tiempo que se tiene para predicar. Hay textos que se prestan, uno los lee y ya se acostumbra y dice, oye, aquí tengo un sermón, y ya lo tengo en la mente, o mira, aquí tengo un mensaje, ya lo puede ver. ¿Ya? A veces hay divisiones naturales en el texto que se prestan para predicar. Y uno las puede dividir muy bonito ahí, incluso poner las divisiones y empezar a armar el propósito que tenga. Por ejemplo, si fuera Juan 3:16 podría hacerse la siguiente división, y esta es una sugerencia, no es que tiene que ser así. Ustedes incluso tal vez la pueden hacer mejor, ¿ya? Tal vez la pueden hacer mejor. Mira, Juan 3:16, ¿ya? Podría ser la siguiente división. Dios amó al mundo, dio a su Hijo, los que queden en el Hijo, para que no se pierdan, para que sea. Puede ser una sugerencia. Podemos buscar otro texto que tal vez sea más aplicable a eso, tal vez. Ustedes pueden mejorar Juan 3:16 y bosquejarlo así, también. No estoy diciendo que ese tiene que ser algo impajaritable, algo que no se tiene que ver. No, esto es una sugerencia. Ahora, hay otra forma. De los 3 pasos. Explicar o demostrar, aplicar a nuestras vidas y exhortar. ¿Ya? Es una forma bien fácil de mirar. Yo explico el texto, lo aplico a la vida y de ahí exhorto a ver qué vamos a hacer. Explicar o demostrar. Algunas formas de hacerlo son con la escritura misma, con comparaciones, con una ilustración para aclarar lo que se dice, con datos que apoyen lo que se dice o lo que se quiere demostrar. Se puede ocupar una combinación de estos o uno solo. ¿Ya? Entonces, podemos, mira, tomar un texto, explicarlo, decir lo que significa, poner alguna ilustración para que puedan entender, ¿ya? Y después de explicarlo y demostrarlo, podemos aplicar a nuestra vida. Aplicar a nuestra vida en relación a Dios y en relación con los demás. Yo tal vez encontré un texto sobre el perdón. Entonces yo expliqué el pasaje del perdón, que si yo me perdone, ya. Y lo expliqué. Ahora, ¿cómo lo aplico en mi vida? En mi relación con Dios yo tengo que tener una relación con Dios
¿Ya? Vertical, yo con Dios. Y en relación con los demás, yo, vertical, o sea, horizontal, perdón, con los demás seres humanos, con mi prójimo. Mira, puedo aplicar a mi vida, mira, mi relación con Dios tiene que ser así. Mi relación con los demás tiene que ser buena. Con Dios también. Y después yo paso a exhortar. O sea, lograr, otra vez, lo que dijimos, la recomendación, lograr una acción. ¿Ya? Exhortar, lograr una acción. Hay formas de poder apelar a nuestra audiencia para que tomen una decisión. Y aquí hay algunas que a nosotros podemos apelar y pensar para poder ayudarnos, exhortar. Mira, yo explico un texto, lo aplico para mí, para los demás, y ahora le exhorto. O sea, le exhorto a que tome una acción. ¿Qué va a hacer? Y podemos apelar a algunas cosas. Por ejemplo, número 1, autopreservación. Todos quieren evitar un daño o prejuicio en su persona y eso es algo básico en cada individuo. Esta es una de las motivaciones para hacer entender la necesidad de salvación y la preservación de sus almas. Mira, puedo apelar, mira, decirle, mira, si tú no perdonas o si tú no haces esto, está en peligro tu alma. Tú la quieres cuidar, tú la quieres preservar, quieres llegar a la eternidad. Podríamos empezar con algo así. También puede ser una experiencia nueva. ¿Qué quiero decir con eso? Esta va a ser un llamado a una aventura nueva, a una experiencia sin igual, con Dios y su poder obrando en la vida del hombre. Si estuviéramos hablando del perdón, ¿cómo empezaría una exhortación? Mira, puede ser, esto puede ser algo nuevo para ti, el perdonar. Dios te pide que perdones, pero ahora tú debes perdonar para que estés bien con Dios y con tu prójimo. Y esta va a ser una nueva experiencia para ti. Algo nuevo que te va a traer bendiciones y te va a quitar un peso de encima. Mira, un llamado a una experiencia nueva, a algo que no ha tenido, lo llama a tenerlo ahora. También, de gozo y felicidad. Todo hombre quiere la felicidad y el gozo. El gozo del cristiano es vivir una vida diferente a la de las demás personas. Las cosas que le preocupaban y quitaban la felicidad en esta vida, esas ahora son miradas de otra forma por haber encontrado el verdadero sentido de la felicidad que se encuentra cuando se tiene a Jesús en esta vida. Mira, podemos hacer un llamado, otra vez, tomemos el ejemplo del perdón. ¿Cómo yo podría llamar? Mira, vas a tener gozo, vas a tener felicidad, yo exhortaré a eso. Podemos ir pensando en varias cosas, pero estas son formas de hacer divisiones, ¿ya? Y esta de explicar, aplicar a mi vida, aplicar a los demás y ahora exhortar de diferentes formas. También la comunión y el ser aceptado. Mira, todos queremos ser aceptados, todos queremos tener relación con los demás y una necesidad principal o primordial del hombre de poder relacionarse con los demás. Y podemos también apelar a eso. Por el prestigio personal, también exhortarnos. Ser hijo de Dios nos debe llenar de prestigio sin igual. Somos los herederos de la riqueza del cielo, en donde no hay corrupción de este mundo. ¿Ya? Y decir, mira, podríamos decir, mira, recuerden, tú eres hijo de Dios. Me acuerdo, el otro día estar leyendo a veces que ponen algunos mensajes cristianos de algún autor, y ponían de un autor que decía que él rechazó ser el consejero de un rey o de algo, porque dijo,
¿cómo voy a despreciar cómo voy a tener algo que es presente y pasajero y voy a perder algo que es eterno? Entonces, diciendo, mira, comparado con eso, esto no tiene comparación. Si yo me quedo en ese trabajo, esas recompensas son terrenales y pasajeras. Pero en las que yo estoy trabajando, esas tienen, ¿qué cosa? Consecuencias eternas. Y podemos apelar a eso. Mira, decir, es mucho mejor lo que estás aquí con Dios. También a seguridad. En esta vida que está llena de inseguridad, el cristiano da seguridad de un futuro seguro al lado de Dios. Y otra vez, mira, a veces nos enfocamos tanto en esta vida y podemos enfocar nuestro sermón, mira, hay seguridad en Dios, hay seguridad en Cristo. O recordar el pasaje y mira, y no estoy diciendo que sean las riquezas malas o los bienes materiales, no. Pero nos dice que las riquezas son inciertas. Pero si Dios nos bendice y nos da y nos bendice, podemos aprovecharlo. Pero recordar que esas cosas pueden ser pasajeras. Porque algunas personas en esta vida viven buscando eso, cuando esas cosas son también pasajeras. Pero cuando entendemos quién nos da eso, quién nos proporciona todo, sabemos cómo administrarla, cómo ser buenos mayordomos, y podemos estar seguros. Mira, estas cosas son pasajeras, pero hay algo más seguro en la eternidad. También con la curiosidad, apelar a la curiosidad del hombre y curiosidad. Yo podría decirle, ¿te gustaría, si estoy hablando tal vez con alguien que no conoce a Dios y está ahí al paso de la salvación, apelar a la curiosidad? ¿Te gustaría ver el cielo, lo que hay? Seguramente allá va a ser mayor, extraordinario de lo que podemos experimentar aquí. Porque de cierto aquí experimentamos cosas, pero no va a ser igual. Nadie ha estado en el cielo, bueno, nuestro Señor, y nos habló de que hagamos tesoro allá, porque allá no se corrompen. También por el temor, también por la empatía. Desde que nacemos tenemos temor. Esto debe ser usado, de la empatía, demostrar que Jesús conoce nuestra vida y que puede entender mejor que nadie este mundo, porque Él también fue hombre, en otras palabras. Y podemos usar la empatía también ¿para qué? Mira, vemos varios ejemplos donde Jesús fue bien, podríamos decir en este lenguaje actual, fue bien empático. Porque mira, tocó a un leproso, quiso ir a la casa de un publicano, habló con una mujer en un pozo cuando eso no era habitual. Y podemos apelar a esa empatía que tuvo Jesús y que ahora también puede tenerla con las personas que nos oyen. Y así, la lealtad, la imitación. Y cuando digo el sexo opuesto, hacer entender la correcta relación que hay que tener entre hombre y mujer. Muchos no saben los consejos de Dios y algunos están buscando en otras partes. La mejor guía y manual que tenemos no se encuentra en los libros de extraños maestros iluminados y sus recetas, sino en el buen consejo de la palabra de Dios. Mire, cuando hablamos del sexo opuesto, hablamos, mira, ¿cómo tienen que ser las relaciones? ¿Cómo Dios quiere que sea? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos llevarla? Y eso podemos también apelar a eso, porque mucha gente está buscando eso. ¿Ya? Porque mucha gente se fija a veces los 7 pasos, los 5 y muchas cosas para hacer no sé qué cosa. Para tu matrimonio. Y algunas cosas sí pueden tener algo de pero no hay como la palabra de Dios.
Entonces podemos apelar a eso también, cuando queremos llamar a exhortar. Entonces, voy a retrocederme. Entonces, tenemos este método de los 3 pasos: explicar o demostrar, aplicar a nuestras vidas y exhortar. Es lo que vimos recién. ¿Ya? Y en la exhortación podemos usar varias herramientas para poder lograr una acción en nuestros oyentes. Y eso es lo que queremos. Un cambio, una decisión. ¿Ya? Y el número 4. Comprobando las divisiones una proposición dada en el tema. ¿Qué quiero decir una proposición dada en el tema? Tal vez yo ponga en el tema o en el título, yo ponga, tal vez pregunte algo o afirme algo. Tal vez yo pueda preguntar, ¿cómo ser salvo? Entonces yo después las proposiciones lo confirmo, lo compruebo. O, ¿qué significa el perdón? O puedo afirmar, ¿qué significa el perdón? Estoy dando solamente sugerencias. Entonces yo, en los puntos mayores, yo compruebo esa proposición que hice. O puedo preguntar, ¿toda la gente buena se va al cielo? Entonces yo, en mis divisiones, puedo hacer que esto se compruebe. Pueden hacer otra pregunta, una afirmación o otra cosa, y ustedes lo comprueban en las divisiones. Número 5, desarrollando el significado de una palabra o explicar una idea. De repente queremos estudiar una palabra, ¿ya? Y estudiamos una palabra y vamos poniendo nuestros puntos, desarrollando el significado y qué significaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y podemos ir desarrollando una idea. La otra forma es por una línea de tiempo de un personaje o por sus cualidades. ¿Ya? Y eso es lo que quería nombrar. Por una línea de tiempo. Yo les dije, Moisés, ¿cómo podríamos hacerlo, explicarlo por una línea de tiempo? Pasado, el pasado que tuvo, después su presente y su futuro, podríamos decir, para ordenarlo. O sea, nosotros, claro, lo estamos mirando de este punto, pero ¿cómo sería? Buscar desde su nacimiento hasta que sacó a los israelitas de Egipto de la cautividad y hasta que murió. Entonces tendríamos que poner tal vez, mira, 40 años en Egipto, el punto mayor, y bajo ese, ¿qué le pasó en esos 40 años? Nació, lo salvaron, lo adoptó la hija del faraón, hizo esto, pero después mató a alguien. Después, 40 años en el desierto. Salió arrancando del desierto y se encontró en un pozo con tal, fue donde Jetro, se casó con una de sus hijas y estuvo ahí pastoreando. Después, 40 años para liberar a los israelitas de Egipto. Mira, fue el llamado por Dios y después tuvo que ir a Egipto, después pasó esto, y así. Podemos detallarlo. Mira, 40, alguien dijo 40, 40, 40. Podría ser por una línea de tiempo. O encontrar un personaje por sus cualidades. Y podríamos buscar, y más sería como un estudio biográfico, pero por sus cualidades. Poner los puntos, mira. Por ejemplo, Abraham fue llamado, tenía esta cualidad. Fue llamado por Dios y tal, tenía esta otra cualidad, tenía esta otra cualidad. Y podemos ir fijando en las cualidades. ¿Qué cualidades tenía? ¿Qué es lo que le caracterizaba? Puede ser una forma de hacerlo. Entonces, y ya estamos llegando aquí al último de lo que queríamos tratar esta noche, porque la próxima semana vamos a hablar de la conclusión y también de cómo unir todo esto de rompecabezas, ¿ya? Algunas sugerencias también. Pero mire, formas de hacer divisiones.
¿ya? Por preguntas, yo puedo hacer divisiones por preguntas. Por la división natural, si hay un texto y que se presta para eso, ¿ya? Puedo hacerlo. En la forma de los 3 pasos, explicar, aplicar a mi vida y a los demás, y exhortar. La otra, por comprobación de una proposición, yo propongo algo o hago una pregunta o hago una afirmación y la respondo o la defiendo. También por el significado de palabra. Yo puedo hacer un estudio de una palabra o de algo y también poder ponerlo las divisiones que yo estime conveniente. Y también por una línea de tiempo de un personaje o por sus cualidades. Entonces, el cuerpo del sermón está formado por puntos mayores o divisiones y seguidamente de subpuntos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Estos consejos nos pueden ayudar a pensar, nos pueden ayudar a cómo hacer, a ordenarnos. Y esa es la idea, de poder ordenarnos y poder tener, mira, puedo ir más fácil, puedo enfocarme, tengo un propósito y quiero llegar hasta ahí. Y otra vez, esto es para que cuando nosotros hacemos nuestras divisiones, los puntos mayores y puntos menores, es para lograr mi propósito. Mira, yo quise lograr que sea este sermón evangelístico. ¿Cómo lo logro? Sin irme, ¿cómo logro? Sin irme para el bosque. Sin irme a perderme y hablando de otras cosas. Y siempre centrado en lo que yo quiero lograr. Lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder tal vez compartir con otros. Entonces, hasta aquí vamos a llegar de esta noche. La próxima semana vamos a hablar sobre la conclusión y otras cosas más que también son importantes, porque cada punto nosotros, si nos ponemos a hacer el detalle de cada cosa, después lo vamos a juntar y cada cosa va a ser importante en su medida. Y vamos a tener todo un panorama y después ya vamos a pensar, mira, yo puedo hacer una introducción así. Yo puedo hacer dividir así esto. A ver, ¿cuáles los consejos para hacer una introducción? Los consejos para hacer sus puntos, a ver cómo lo pueden hacer. Me pueden ayudar a dar más ideas. Entonces, pueden haber más consejos, pueden haber incluso formas que ustedes hallen para acomodarse y poder ser más efectivos, pero la idea es ordenarse y tener ya un norte y apuntar hacia allá. Hermanos, que Dios les bendiga, gracias por su atención. Yo les voy a dejar con el hermano Gerardo, que va a tener la parte práctica de esta noche. Que Dios les bendiga. Chévere, chévere, mis hermanos. Gracias, Eric, por todas estas cantidades de formas que hay, en realidad, de cómo dividir y subdividir en un mensaje, ¿no? Es bastante importante porque, y de alguna manera, cuando hemos ido escuchando lo que iba diciendo Eric, nos abre el panorama, ¿no? Nos muestra, mira, de esta forma se puede. Pero mira, de esta también. Y de esta también, ¿cierto? Son formas, son herramientas que de alguna manera nos van a ayudar a poder enfocarnos justamente en lo que queremos hacer, justamente, ¿no? Ok, vamos a la parte práctica. Cualquiera de ustedes, esa imagen hasta este momento, ¿qué cosa representa? ¿Qué representa esa imagen? A ver, cualquiera, el que pueda abrir su micrófono y pueda responder. ¿Qué representa esa imagen dentro de todo lo que hemos visto de la homilética? Hermano Freddy. Dar en el blanco. Dar en el blanco, ok. Pero dentro de las partes de un sermón, dentro de las partes de un bosquejo de un sermón, ¿qué parte sería? ¿Qué parte es? La conclusión. Tiene que ver con la conclusión, pero no puntualmente con la conclusión. Es principalmente el propósito, ¿ok? Principalmente el propósito. Y quiero hacer algo breve, porque de alguna manera esto es lo que hemos estado viendo y de alguna manera nos va a ayudar a todos a poder seguir mejorando cada vez más.
Como les decía, esto principalmente, perdón, principalmente esto es un ratito que se me olvidó aquí. Ya, ahí sí. Esto principalmente, como le decía, es el propósito. ¿Ok? Ahora, quiero hacer esto breve porque de alguna manera quiero para avanzar un poquito más en la práctica de lo que hemos visto ahora. Cuando nosotros hemos hablado acerca del propósito es ver lo que el texto realmente ha estado manifestando, ¿sí? Y cuando uno va a hacer un trabajo de un bosquejo, va a tener la posibilidad de dar un mensaje, tiene que hacer estos dos trabajos. En primer lugar, el propósito número 1. ¿Qué es esto? Es el propósito que muestra el texto, que es justamente lo que hemos estado viendo, ¿cierto? En las semanas pasadas. Tratar de ver el texto de qué está hablando. Porque como le digo, muchas veces interpretamos el texto de una manera equivocada. Por ejemplo, como el texto que conversábamos la semana pasada, ¿no? Apocalipsis 3:20. Muchas veces es un texto que se ha utilizado para evangelizar, pero conforme al contexto nos damos cuenta que ese texto no está pensado en evangelizar. Entonces, para usarlo de una mejor manera, para darle en el blanco, para realmente manifestar el propósito del mismo texto, habíamos visto esto, ¿no? Ahora, lo segundo es el propósito, pero ya no del texto, sino ahora el propósito del mensaje. ¿Ok? El propósito del mensaje. Y para eso hay algo bastante interesante que tenemos que hacer. Y esto es, de alguna manera, yo sé, mis hermanos, que a todos nosotros nos va a ayudar justamente en estos trabajos que estamos realizando, en estos ejercicios y en estas prácticas, ¿no? Para poder realizar de una mejor manera lo que es el propósito dentro del mensaje, vamos a responder 3 preguntas. 3 preguntas, ¿sí? Para ordenar y para realizar nuestro propósito de mucho mejor manera. La primera pregunta es el cómo. La segunda pregunta es el qué. Y la tercera pregunta es el para qué. ¿Ok? El cómo es decir, ¿qué texto se va a usar? ¿De qué manera se va a lograr? Por ejemplo, nosotros tomamos el texto, Eric comentó un texto ahí y nos hizo un esquema de definición y subdivisión de Juan 3:16, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de la realización de un propósito, ¿cómo podría ser? Por medio del texto de Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿sí? Ahí tenemos el cómo. El qué. ¿Qué cosa es lo que vamos a buscar manifestar por medio de este texto? Podríamos decir, el amor, cuán grande e incomparable de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, el propósito, ¿cómo iría? Por medio del texto de Juan 3:16, manifestar a cada uno de los oyentes acerca de lo grande y maravilloso del amor de Dios. Entonces, ya estoy marcando qué cosa es lo que yo voy a manifestar, ¿sí? Ahora, el para qué, como habíamos visto y habíamos conversado, un mensaje no es un mensaje informativo, es un mensaje propositivo. Debe tener un propósito, debe tener, como decía Eric, buscar llevar a la acción a los hermanos, a los oyentes. Entonces, ¿para qué? De acuerdo a Juan 3:16, podríamos decir, para que los hermanos, podríamos decir, para que los hermanos busquen servirle cada vez más a Dios de mucho mejor manera, a consecuencia del agradecimiento por semejante amor. ¿Sí? Estoy tratando de pensar en este momento. Entonces, de esa manera, ya tenemos un enfoque muy claro, ¿sí? Ya tenemos a dónde realmente queremos llegar.
porque eso es lo que va a dirigir, lo que va a enrumbar de una mucho mejor manera nuestro mensaje, ¿sí? Entonces, propósito del texto. El texto, ¿qué nos está diciendo? El texto, ¿qué nos está manifestando? Conforme a su contexto. Primer punto. Y lo segundo, dentro del mensaje ya es bastante útil hacer un propósito escrito en un mensaje tomando en cuenta estos 3 puntos. El cómo, el qué y el para qué. Con estas cositas podremos ir, yo estoy seguro, mejorando cada uno de nosotros mucho más. Son cosas que, como decía Eric, no son cosas definitivas porque justamente la homilética es un arte y cada uno puede ponerle cositas más, cositas menos, cada uno puede adecuarse también conforme al texto, pero son, creo yo, recomendaciones que nos pueden ayudar a todos justamente en ese trabajo. Ahora, vamos a ejercitarnos rapidito en este primer texto. Hoy ya tenemos dos textos para ejercitarnos. El hermano Eric nos hablaba acerca de los puntos principales y los subpuntos. No lo manifestó puntualmente dentro de la charla, pero quiero preguntarle a todos aquí, el que pueda, prenda su micrófono y nos comenta. ¿Cuál es la diferencia entre un punto principal y un subpunto? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar en el texto si este es un punto principal o es un subpunto? A ver, cualquiera, el que prenda su micrófono primero y responda. Pero no todos a la vez, mis hermanos, que no se les escucha. Mano Frey. Bueno, el punto principal, o también yo le podría decir, no sé, idea principal versus las ideas secundarias. Yo tengo entendido que las ideas secundarias respaldan o fortalecen o apoyan a la idea principal o al punto principal. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar cuál es principal y cuál es secundaria? Si lo eliminaran, por ejemplo. Si borramos el punto número 1, ¿lo demás tiene sentido o se sabe de qué está hablando o no? Y si borramos, por ejemplo, a otras ideas que son secundarias, se sigue manteniendo, digamos, el hilo conductor, se sigue manteniendo, digamos, la esencia del mensaje. Entonces yo creo que una opción sería borrando, eliminando partecitas. Y ahí nos damos cuenta también si es que es algo nada más que apoyaba a algo o era la esencia del mensaje. Eso es lo que creo. Chéverísimo, chéverísimo, mi hermano Freddy. Ya, entonces no tengo nada más que decir. Perfecto. Sí, porque eso es justamente el punto, ¿no? O sea, idea o punto principal es aquella que no se puede quitar del texto. ¿Por qué? Porque el texto ya no tiene sentido. Pero el subpunto o idea secundaria es aquella idea, aquel punto que complementa la idea principal y que si se le quita, sigue teniendo sentido. De alguna manera la oración, o en este caso el texto. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo rapidísimo aquí. Aquí tenemos en pantalla Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Dentro de este versículo, ¿cuántas pequeñas oraciones tenemos? ¿Cuántas pequeñas oraciones tenemos en este pequeño versículo? 3. ¿Sí? En este versículo 6 tenemos 3 pequeñas oraciones. ¿Cuáles son? La primera empieza acá. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cierto? La segunda va porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, ¿sí? Y la tercera va acá, y que sabe recompensar a quienes lo buscan. De estas 3 mini oraciones, ¿cuál creen ustedes, mis queridos hermanos, que es el punto principal? Los escucho. Hermano Freddy, ¿cuál? ¿El primero o el de arriba? ¿Cómo es eso? La primera, diría yo. Sí, la primera, diría yo. Ajá, gracias, mi hermano Freddy. ¿Algún otro hermano que vea que otro de estas mini oraciones es la principal?
¿Otra de la que dijo el hermano Freddy o todos estamos de acuerdo que es la primera? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? La primera, hermano, sí. Hermano Luis, ¿podría repetir, por favor? La primera, hermano, la primera. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Amén, amén, amén. Amén, mi hermano Luis. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes mismos están diciendo, y de manera correcta, yo también creo que es así, ¿cómo sería la organización de este pequeño versículo? Como punto, vamos a cambiar el color aquí, ya. Como punto principal, ¿cierto? Podríamos poner, sin fe es, y podríamos seguir con el texto, ¿no? Como punto principal, sin fe es imposible agradar a Dios. Y las otras dos oraciones vendrían a ser subpuntos, ¿ok? Entonces podría ser así, acá como podría ser 1, ¿cierto? Es necesario, un ratito, es necesario, ¿cierto? Y podríamos continuar con el texto. Y segundo subpunto sería, Dios recompensa, podríamos decirlo, ¿no? Y más o menos podríamos poner así, y seguir, ponemos puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, vemos claramente que en este texto, el mismo texto nos marca cuál es el punto principal, cuál es el subpunto, ¿cierto? O punto secundario, ¿ok? Vamos a ejercitarnos con un texto más, pero que es justamente de esta forma, ¿sí? De esta forma, viendo en el propio texto cuál es el punto principal y cuál es el punto secundario. El texto que vamos a ver es justamente el que tenemos allí a continuación. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4, que dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio en esta parte final. Vamos a reducir un poquito aquí el texto. Lo vamos a poner aquí a un costado para tenerlo como referencia. Y en esta oportunidad, yo me voy a lavar las manos. ¿Por qué? Porque esto no lo voy a hacer yo, sino ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Cada uno de ustedes me va a decir cuál es el primer punto principal. ¿Cuál es el segundo punto principal? El tercer, el cuarto, el quinto, el sexto, los que hay. Porque no les quiero decir cuántos hay. ¿Y cuáles son esos subpuntos o ideas secundarias que apoyan esta primera idea principal? A ver, ¿quién es el primero que se anima? ¿Quién dijo yo? ¿Cuál es para usted, mi querido hermano o hermana, el primer punto principal y por qué? A ver, anímense, mis hermanos. Bueno, yo me gustaría iniciar. Dele, mi hermano Freddy. Ajá, yo diría, a mí me da la impresión que te encarezco que prediques la palabra. Creo que esta es como la idea principal. ¿Ya? Veo que hay un párrafo, por ejemplo, en el 1. El versículo 1 es un párrafo, perdón, una oración, ¿ya? Que llama a, digamos, a un verbo principal que es encarecer. Lo demás lo veo como complemento. Ya el delante de Dios y que Jesucristo juzgará a los vivos y los muertos es como una explicación, ¿no? O digamos, un complemento. Pero veo que ahí lo principal es que le encarece algo. Y lo que le manda es lo que dice en el versículo 2, que prediques la palabra. Y ahí empieza a complementar cuándo. A tiempo y afuera de tiempo.
y que la predicación, pues dentro de la predicación está redarguir, reprender, que lo veo como una actividades secundarias que tienen que ver con predicar la palabra. Y hasta Esa ahí. sería como Y hasta ahí, mi hermano Freddy, hasta ahí nos quedamos por el momento. Vamos bien, a ver. Chévere, mi hermano, gracias. Vamos bien entonces, a ver. Entonces, ¿están de acuerdo o no con nuestro hermano Freddy? Que el primer punto principal tiene que ver con ese te encarezco, o como dice aquí la versión Reina Valera contemporánea, te encargo, ¿sí? Encarecer, encargar, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Hermano Jorge, ¿usted está de acuerdo con el hermano Freddy, hermano Stani, demás hermanos? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el primer punto, sí, el versículo 1, hermano Gerardo. Ok. Espérenme un segundo. Ok, entonces el primer punto sería esta parte donde dice te encarezco, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí como punto principal. Como punto principal, 1. ¿Ok? Entonces ahí vendría el te encarezco, te encargo. ¿Sí? Encarezco. Vamos a ponerlo como está aquí. Te encarezco. ¿Sí? Y después viene el resto de la primera parte. ¿Ok? ¿Cuál sería el primer subpunto, hermano Stalin, de este primer punto principal? Creo que sería siguiendo ahí, ¿no? Que juzgará a los vivos. Ajá. Y el otro sería que juzgará a los muertos. Ya, ahora, ahí tenemos algo interesante, hermano Stalin. ¿Por qué? Porque aquí habla de juzgar, ¿cierto? Y habla de dos grupos, ¿cierto? Sí. A los vivos y a los muertos. Entonces, allí pienso yo, no sé qué le parece a usted, mi hermano Stalin, que podríamos ponerle aquí como un primer subpunto, o sea, un subpunto del punto secundario. Entonces, podríamos ponerle aquí vivos, ¿cierto? Aquí podría ponerle muertos. Bueno, ¿Sí? ¿Le parece? sí. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el siguiente subpunto? ¿Quién me dice? ¿O solamente hay un subpunto en este primer punto principal? ¿Qué creen ustedes, hermanos y hermanas? bueno, está hablando también de la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero en este primer versículo, fíjense que dice nuevamente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, sería el primer, cierto punto principal. Primer subpunto, que juzgará. ¿Quién va a juzgar? Jesucristo, ¿cierto? ¿A quiénes va a juzgar? A los vivos y a los muertos, ¿sí? El segundo subpunto sería en su manifestación y su reino, ¿ok? O sea, ¿dónde? ¿Cuándo va a pasar eso, no? En su manifestación. En su segunda venida. Ajá, sí, en pocas palabras, hermano Jorge, en su segunda venida. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos, miren, el primer punto principal. Tenemos aquí, de este primer versículo, punto principal y subpuntos. ¿Ok? Ahora nos vamos hacia el segundo punto principal. ¿Cuál sería el segundo punto principal, hermanos, en este mismo texto? Que prediques. Ajá. Eso, mi hermano. Que prediques. Que prediques. ¿Cierto? Ese es el primer punto, o el segundo punto principal. ¿Sí?
¿Cuáles serían los subpuntos? Todo lo que está de más, ¿no? Instes a tiempo, fuera de tiempo, entonces ahí serían varios, ¿no? Ahí sería 1, acá instes, ¿cierto? Instes a tiempo y fuera de tiempo, inclusive podríamos ponerlo allí como hicimos en el primer subpunto, ¿no? 1, ¿se acuerdan del punto principal 1? Instes a tiempo y fuera de tiempo, como pequeños subpuntos de este segundo punto o este primer punto secundario de este segundo punto principal, ¿sí? ¿Qué más sería? Instes a tiempo y fuera de tiempo. Sería todo lo demás, ¿no? 2. Redarguye, ¿sí? Podríamos poner 3. Reprende, ¿cierto? Y podríamos continuar con cada uno de ellos, ¿sí? Con cada uno de ellos en lo que vamos viendo aquí. El cuarto punto, ¿cuál sería? Exhorta, ¿cierto? Podríamos poner inclusive nuevamente un o dos subpuntos de este último punto de exhortar con paciencia y doctrina. ¿Sí no sé si me estoy dando a entender, hermanos, ¿no? Entonces, lo que está, hermano Frey, ¿sí? ¿Quiere decir algo? Así, sí, yo lo veía como algo así como, ajá, que predique cuándo, qué y cómo. Más o menos según lo que usted explicó al principio, pero solo que en otro orden. Porque cuándo, a tiempo fuera de tiempo. ¿Qué? Ok, la represión, la de redarguir. ¿Y cómo? Bueno, con Doctrina. paciencia y doctrina. Ajá. Eso me lo imagino de esa manera. ¿Qué, ¿Ya? cómo y cuándo? Sí, también. Tienen una forma. Ese es justamente lo que estamos hablando, ¿no? La homilética, como dicen, no es una ciencia exacta, ¿no? Donde sabemos que esto más esto da esto, ¿no? Aquí es un arte, en donde cada uno puede acomodar el texto de una manera distinta, pero vamos a llegar al mismo punto, ¿cierto? Entonces, interesante ahí. Entonces, el cuarto punto era reprender, perdón, tercero. El cuarto, pues, era exhortar, ¿sí? Y podíamos ponerle aquí, por ejemplo, un primer punto y segundo subpunto, ¿no? Acá podemos poner, por ejemplo, paciencia. Y aquí nos podríamos poner doctrina, ¿sí? O sea, cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, hermanos, o sea, aunque parezca que estamos haciendo algo como que, pero muy largo, pero este pequeño ejercicio lo que nos ayuda a qué es, como bien decía Eric al principio, organizarnos, tener un orden. Y este orden, ¿quién lo está imponiendo? El texto. Es el propio texto el que lo está marcando. Nosotros simplemente estamos analizando el texto y tratando de ordenar, ¿sí? Conforme a lo que el texto va marcando, ¿sí? Voy a borrar estos primer y segundo puntos principales y subpuntos para poner los que siguen, ¿sí? Vamos a borrar. Vamos a borrar aquí y vamos a poner los siguientes. Entonces sería tercer punto principal. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el tercer punto principal, hermanos? Porque vendrán ¿Qué cosa vendrá? tiempos cuando no sufrirán sana doctrina. Ajá. Porque vendrá tiempo, ¿cierto? O sea, en pocas palabras, como decía el hermano Jorge hace un rato, porque no van a querer escuchar. ¿No? Así, hablando en clarito, ¿no? Entonces, tercer punto principal, porque va a haber un tiempo en el cual la gente ya no, o sea, ya no va a querer escuchar, ¿cierto? Hermano Jorge, ¿quiere decir algo? Sí, sí, hoy mismo ya que algunos casi no quieren escuchar por tantas cosas que el ser humano, o más claro, el cristiano que dice
hemos hecho hasta uno, no puedo salir fuera de ello. Entonces, hay veces la gente no cree por nuestra falta de, en este caso, obediencia como Cristo pidió. Pero no somos perfectos y no vamos a llegar, sino solo cuando dice que posiblemente salgamos de este mundo siendo fieles, de allí llegará la perfección. Pero la santidad siempre estamos buscando, ¿no? Pero por tantas cosas de esos que ha pasado, a veces dice, hay tantas religiones, yo ya no quiero ir. Esta semana nomás que pasó me dijeron así, de tantas religiones que hay, ¿cuál mismo dice la verdad? Usted dice que es cristiano, otro dice que es evangélico, otro dice que es testigo de Jehová, otro dice que son mormones. ¿Qué mismo es esto? No, yo no entiendo. Mejor es no quiero escuchar, dice. Eso nomás quise decir. Dele, mi hermano Jorge. No, está bien. Gracias por compartir, más bien. Sí, ahora, mire, yo me ponía a pensar, porque este texto le está dando Pablo a Timoteo, ¿cierto? Y le está mostrando la urgencia, ¿sí? La urgencia de predicar. Porque en algún momento ya no va la gente a oír. Ahora, el hermano Jorge nos decía, pero esta época también se ve eso, ¿sí? Al contrario, como que se ve con mayor abundancia, ¿no? Entonces, ¿este texto ya no podríamos tomarlo para nosotros? Por supuesto que no. Porque de repente, ahorita se ven ciertos rasgos ya de este tipo de cosas. Pero si ahorita mucha gente no quiere oír, imagínense más adelante. Entonces, ¿el tiempo para predicar cuánto es? Mano Jorge, está apagado su micrófono. Sí, eso quise decir, que hoy casi no quieren. Más adelante será peor, eso nomás, hermano. Chévere, mi hermano, gracias. Entonces, por eso nuevamente, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo para predicar? Hoy. Hoy. Por eso decía, así no quieran, y uno se dice, así nos diga que qué mismo es esto, dice. Amén, amén, hermano Jorge. Entonces, nuevamente, ¿no? El mismo llamado. Y fíjense, ¿no? Estamos en estos momentos reflexionando un poco sobre un texto que fue escrito hace muchísimo tiempo, que tenía un significado para, en este caso, para Timoteo, pero que ese mismo significado está llamándonos Dios a cada uno de nosotros. Lo mismo. Entonces, ahí es donde nosotros nos estamos dando cuenta que estamos haciendo una correcta interpretación y estamos haciendo una correcta aplicación, ¿sí? Porque vendrán tiempos, decía, tercer punto principal, ¿cierto? ¿Estos tiempos de qué? Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Y como punto principal o como punto secundario podría ser aquí, porque tendrán comezón, ¿cierto? Comezón de oír, ¿cierto? Segundo punto secundario, se amontonarán, ¿cierto? Se amontonarán, ¿sí? Entonces, ahí vemos nuevamente, el mismo texto nos va marcando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Simplemente ordenando, o sea, estamos entendiendo el orden que tiene el texto. Y bajo ese orden nosotros lo vamos a predicar. Entonces, cuando lo prediquemos, no vamos a empezar con el principio y seguimos con el final y regresamos al medio. No, ya no. Porque justamente hemos entendido el orden que el propio texto nos ha ido marcando. Y como cuarto y último punto principal en este texto, ¿cierto? En este texto, ¿cuál sería? Se van a apartar el oído de la verdad. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Apartarán el oído de la verdad. ¿Ok? Y como punto o subpunto, volverán las fábulas. Ok. Entonces, hasta aquí terminamos lo que hemos visto ahora. La división del texto, ordenarlo, punto principal, punto secundario, inclusive subpuntos de los puntos secundarios. Y lo que hicimos simplemente fue
por medio de la guía del Espíritu Santo, prestar atención a la propia organización del texto. No le estamos nosotros imponiendo un orden al texto. Al contrario, es el texto el que nos impone un orden a nosotros. Entonces, mis hermanos, de esta manera, como lo que nos contaba el hermano Eric, esta es una de las formas, de mi punto de vista, podría ser una de las más sencillas, porque es el mismo texto el que nos va marcando, de cómo podemos dividir y subdividir un texto para de esa manera organizarlo de mucho mejor manera. Porque este orden nos va a marcar a nosotros en nuestra pauta, en nuestro bosquejo, lo que tenemos que ir hablando. Entonces, esto va a ser completamente entendible para cada una de las personas que nos oigan. Como dicen que la práctica hace al maestro, ¿cierto? Vamos de tarea, ¿cierto? De tarea va a quedar este texto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10. Esta va a ser la tarea, mis hermanos, para esta semana que viene. Ahora, ya la cosa se va poniendo interesante. Miren, hermanos. Ya vimos, ¿cierto? Lo que es el tema o el título. ¿Sí? Vimos eso ya. Ya vimos lo que es la intro, el propósito, ¿cierto? Y ya tenemos una pauta más que al principio vimos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y para qué? ¿Cómo? El texto. ¿Cómo podría ser aquí? Por medio del texto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10, ahí tienen ya respondida la primera pregunta, el cómo. El qué, lo que justamente ustedes van a entender conforme al texto que van a analizar. Y el para qué, cuál es el propósito, cuál es la acción a la cual deseamos llevar a los hermanos. Porque es la misma acción a la cual el texto nos está llevando también a nosotros. Entonces, el tema o título, propósito, ya vimos. Introducción, ¿cierto? Como decía el hermano Jimmy al principio, la introducción como el tráiler, ¿no? Te muestra pequeñas cosas, pero principalmente te da deseos, ganas de, uy, qué interesante va a estar eso, quiero escuchar. ¿Sí? Introducción. Y ahora hemos visto la división y subdivisiones del texto. Entonces, mis hermanos, empiecen las tareas ya, para que el día sábado no se les haga pesado y a última hora estemos ahí tratando de escribir. No. Vayamos haciendo, por ejemplo, una cosa cada día. Una cosa cada día y de la mano de Dios nos vemos aquí la semana que viene para seguir justamente aprendiendo, para poder seguir ejercitándonos justamente en esta hermosa tarea de lo que es la homilética, ¿no? Entonces, mis hermanos, que Dios me los bendiga, espero que haya sido entendible y que de alguna manera hayamos podido ejercitarnos justamente en lo que vimos en la parte teórica. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hermano Jimmy. Gracias, hermano Gerardo, y también hermano Eric, por ese complemento. Recordemos que la parte teórica es importante, porque nos dan los conceptos, ¿sí?, de lo que vamos a ir estructurando en la parte práctica. Entonces, siempre es necesario tomar esos detalles para llevarlo en cuenta. Porque, un ejemplo, si vamos directamente a lo que es lo práctico, vamos a pasar por alto ciertos detalles que son teóricos. Entonces, pero es necesario llevar la práctica, la parte teórica, pero también la práctica. Y recordemos que ya estamos bien avanzados, ya tenemos casi listo el bosquejo para el final. Ya casi estamos listos, ¿no? Yo sé que a veces las tareas no son tan agradables, ¿no? Pero esa tarea que usted hace le va a ayudar a usted a forjar su mente espiritual para ir trabajando en ese bosquejo, el cual va a ayudarle mucho en su vida espiritual, ¿sí? Y también para esos hermanos que van a escuchar ese mensaje bíblico. Yo les digo que todo lo que ustedes están enviando al grupo de homilética es interesante y nos anima a nosotros bastante, porque nos damos cuenta que están siguiendo esos lineamientos que están aprendiendo. Un ejemplo, las herramientas de homilética nos ayudan a ver el propósito del texto, pero también a conllevarlo de una manera ordenada. Podemos hablar bonito, como decía Eric, hablamos hermoso, lindo,
¿Y entendió algo del mensaje bíblico? No, pero estuvo lindo. Entonces, no queremos ya que caer en ese detalle, ¿sí? Y a veces se vuelve repetitivo, pero ese es el punto de los oyentes, tanto como el predicador. O si nos vamos por el bosque y nos perdemos. Yo creo que muchos de nosotros cuando empezamos a predicar nos perdimos en el bosque. Yo creo que a mí me pasó también, yo sé que a mí me pasó, ¿sí? Pero ahora como me he ido preparando, los mensajes son mucho más entendibles y quedan grabados en el corazón de los hermanos. El hermano Jimmy habló de este punto, de este y de este, muy bien estructurado. Y la conclusión nos motivó a realizar esta acción. Qué interesante, ¿no? Cuando un hermano sale con ese punto de vista. Amén, mis hermanos. Voy a dejar el micrófono para que algunos de ustedes quieran mencionar algo o hacer una pregunta. Con todo gusto, por favor. Les escuchamos. Hermano, nada más para confirmar. En esta tarea que nosotros tenemos para esta semana es con todo, ¿verdad? Es el tema, propósito, introducción, puntos mayores, puntos menores, todo, ¿verdad? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Ok, la otra pregunta sería, bueno, por allí se dice que el bosquejo es como el esqueleto, ¿verdad? Como el esqueleto, digamos, del estudio, ¿verdad? Para que tengamos nosotros el orden y el entendimiento. Nosotros vamos a llegar aquí en este curso al punto en que le ponemos, o sea, la carne, o sea, todo lo demás, ¿verdad? Todo lo demás que tiene el cuerpo, vamos a llegar hasta allá. Ok, eso es, hermano. Sí, permítame responder, hermano Jimmy, en ese sentido. Sí, y eso es interesante, ¿no? Porque yo hablo por mí, ¿cierto? Y no sé si creo que de repente ustedes se van a identificar, pero durante mucho tiempo creo que yo era uno de los que me tomaba literalmente a pecho cuando decían que el bosquejo era el esqueleto, ¿no? Y el esqueleto era esqueleto. Pues entonces yo, particularmente yo, ¿qué hacía? El título, el versículo o el texto, y de ahí el primer punto, versículo tal. Segundo punto, versículo tal. Tercer, era esqueleto. Pero a raíz de ciertas circunstancias que han pasado, podría decirlo como que me vi en la obligación, podría decirlo, de redactarlo. Es decir, no solamente como dice el hermano Stanley, el esqueleto, sino ya ponerle su carnecita, ponerle de repente un poquito de piel, ¿cierto? Ahora, no quería decir que yo me lo voy a aprender de memoria y tal como está allí lo voy a decir. Pero el hecho de ya ir desarrollándolo permitía de que yo reflexionara y analizara con mucho mayor profundidad el mensaje. Y particularmente en mi caso yo me di cuenta que cuando lo daba, ya habiéndolo desarrollado de una mejor manera, lo podía expresar con mayor claridad, inclusive podía hablar sobre cosas que me hicieron reflexionar, que de repente, si solamente me quedaba en el esqueleto, no hubiera pasado, ¿no? Entonces, es chévere también, hermano Stalin, y es el ánimo también para poder justamente ir mejorando cada vez más. Amén, amén. Amén. ¿A quién le gustaría solo chupar hueso? No, pues también gustamos un poquito de carnita. No, hablándolo en ese término, ¿no? En ese término de también cuando nosotros nos gusta comer bien ahí con un pollito asado, ¿no? Y que nos den puro hueso. No, pues yo creo que no estaríamos bien, ¿no? Eso es excelente. ¿Y qué sería mejor en el mensaje bíblico que proporcionemos a los hermanos con una buena alimentación? Qué fascinante, ¿no? Y gracias, hermano Stalin, por hacernos caer en ese punto, ¿no? Que el trabajo que va a venir para esta semana, que ustedes lo van a enviar, ya lleven los puntos que hemos tratado. Tema, el texto, propósito, introducción, y ahora que tenemos la división del cuerpo. Chévere, hermano Stalin. Si alguien más quiere comentarnos algo, sí, con todo gusto. Por favor. Hermano Jimmy. Hermanito, le escuchamos. Ya, ¿cómo está? Bueno, primero para agradecerle hermano Jimmy, hermano Gerardo y hermano Eric Carvajal, unos expertos en materia que nos ayuda a discernir excelentemente, porque bueno, yo hablo por mi experiencia personal, como dice hermano Gerardo, hay muchas de las veces, imagínense ahora con lo que vamos moldeando poquito a poquito, armando rompecabezas, imagínense uno
un mensaje agregaba otro versículo, otro texto, de verdad que sin introducción, a veces sin puntos principales, muchas de las veces nos erramos, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer, hermano Gerardo y hermano Eric y hermano Jimmy, los tres expertos en materia, que nos ayudan a moldear y, como dije al principio, de nosotros, a todas las personas, todos los hermanos que estamos en el púlpito, nos dependemos a dónde llevamos a la iglesia a los oyentes, para arriba o para abajo. Hermano Jimmy, hermano Gerardo, de verdad, mil bendiciones y muchas gracias por estar compartiendo sus experiencias, las experiencias y el conocimiento que ustedes han adquirido, hermano. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, hermano Luis, por ese ánimo. Yo creo que más que todo, yo creo que todos deberíamos orar y darle gracias a Papito Dios, que nos permite tener este tiempo de lo que cada uno ha aprendido en el tiempo y que lo estamos aquí recordando, otros también lo estamos practicando y es lo que estamos haciendo, animándonos mutuamente. Y les agradecemos porque ustedes se conectan sábado a sábado y nos animamos mutuamente. Y qué maravilloso es que este conocimiento que tenemos lo llevemos a la práctica, porque a través de eso nace el amor y realmente llegaremos a ser esos siervos útiles que Dios quiere. Gracias, hermano Luis. Si alguien más quiere comentar algo, pues con todo gusto. Animarles que ya vayan fortaleciéndose, ¿no?, en ese texto que fue de tarea, porque ya estamos, creo que en la cuarta clase, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? O la tercera. La tercera, ¿ok? Entonces nos quedan 3 clases más. Y recuerden, siempre les voy a animar que hay que enviar un mensaje, ¿sí? Un audio, y ustedes pues ya van a poner en práctica lo que hemos visto, y el mensaje pues que ustedes van a presentar pues va a llevar toda esa estructura. ¿Sí? Practiquen, hermanos. Yo creo que lo que Dios ha brindado hasta aquí son herramientas para poder perfeccionar nuestra vida espiritual y el trabajo que realizamos como hermanos. Amén. Si no hay más comentarios, más preguntas, ¿qué les parece? Dos cositas, hermano Jimmy. Una, animarles a partir ya de las siguientes sesiones. Va a haber mucho más en aspectos prácticos. Vamos a mandar vamos aquí entre todos a bosquejar el texto, y no solamente lo vamos a bosquejar, sino también lo vamos a analizar y vamos también a reflexionar en ese sentido, porque también es uno de los propósitos que cuando estudiamos la palabra de Dios siempre debemos tener. Y también animarles a que no se olviden de ir realizando sus bosquejos de ese video, de ese mensaje en video que vamos a tener que realizar como parte de las tareas. ¿Por qué les digo esto? Miren, hermanos, que cada uno de nosotros, los que estamos acá tomando el curso, podamos proponernos el dar nuestro máximo esfuerzo al realizar este video, este mensaje. Esa cantidad de videos, cada uno de ustedes las va a tener. Se va a subir a la plataforma de YouTube y van a estar allí. Entonces, supongamos, el hermano Stalin no solamente va a tener el mensaje que hizo él, va a tener el mensaje también que hizo el hermano Frey, que hizo el hermano Giovanni, el hermano Jorge, y así. Entonces, vamos a tener mucho más herramientas y vamos a poder ser cada vez más animados y edificados por medio de la palabra. Entonces, eso también va a ser de ayuda para todos nosotros, ¿no? Entonces, mucho ánimo, hermanos, que Dios me los bendiga, y a seguir ejercitándonos cada vez más, seguir practicando cada vez más, porque eso es lo que podemos y debemos hacer para nuestro Dios, cada vez más hacerlo de mucho mejor manera. Ahora sí, hermano Jimmy. Nada amén, más. amén. Gracias, hermano Gerardo, por recordarnos eso y animarnos. Hermano Freddy, si nos puede despedir, por favor, en una oración y poder ir a descansar para levantarnos con un corazón dispuesto para alabar a nuestro Dios el día de mañana. Sí. Bueno, cerremos nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Concentrarnos. Gracias, Dios, Padre Todopoderoso, por esta noche. Gracias, Padre de infinito amor, que hoy nos has hablado por medio de tus siervos. Gracias, mi Dios, porque nos haces llegar conocimiento, nos haces llegar sabiduría,
que proviene de ti, mi Dios. Gracias porque podemos meditar, guardarlas en nuestros corazones y sobre todo para ponerla en práctica para ti, para corresponderte, mi Dios, con el amor que tú nos diste, nosotros poder compartir un poco también de ese amor y de esa sabiduría que tú nos haces llegar con otras personas, mi Dios. Gracias porque, Padre de la Gloria, tenemos hoy el privilegio que a pesar de estar remotamente, nos has hecho llegar esta palabra, mi Dios, este ánimo de prepararnos, de poder estructurar una mejor clase, mi Dios, un mejor mensaje. Bendícese, mi Dios, a todos los hermanos que se estuvieron preparando para este curso, también a los que lo ven, mi Dios, por YouTube, por redes sociales, y gracias porque, mi Dios, podemos ya despedirnos, mi Dios, para ir a descansar en paz y sobre todo meditando de tu palabra. Bendito seas, mi Dios, por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.